respecto a la primera carta a los tesalonicenses, veíamos cómo el apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia en Tesalónica, consolándoles con respecto a los hermanos que habían fallecido. Pablo les enseña, ¿verdad?, que no deben de entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Y les dice, les recuerda que cuando Cristo venga por segunda vez, ellos, los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Pero también los que estén vivos en la segunda venida del Señor, dice que van a ser arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así, dice Pablo, estaremos para siempre con el Señor. Sin embargo, Pablo continúa la enseñanza respecto a este tema. Y ahora, ¿verdad?, además de enseñar en cuanto a lo que va a suceder cuando Cristo venga, también él aborda, ¿verdad?, otro aspecto muy importante. Pablo nos habla ahora respecto a cómo deben de vivir los cristianos mientras esperan ese día. Es decir, mientras aguardan la venida de nuestro Señor Jesucristo. No basta, hermanos, con conocer la doctrina de la segunda venida del Señor, sino que lo más importante es cómo esa esperanza llega a transformar la vida de los creyentes. Estar conscientes de que Cristo viene debe ayudarnos a vivir de una manera muy particular, a diferencia de cómo vive el resto del mundo. Vamos a estudiar esta lección, ¿verdad? Yo le he titulado Preparados para el Día del Señor. Y vamos considerando ya el último capítulo de esta primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. Y una de las cosas que podemos aprender en lo que Pablo escribe es que cuando el Señor venga, vendrá de manera inesperada. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice Pablo, que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Pablo dice aquí algo muy importante. Él utiliza dos palabras. La primera palabra que utiliza para explicar esto es la palabra tiempos. Y en el idioma original griego, la palabra que se utiliza aquí es cronos. Y cronos se refiere al transcurso del tiempo, al calendario o a la duración de los periodos. Pero también utiliza otra palabra, Pablo, que es la palabra ocasiones, que viene de la palabra griega kairos. Y esto se refiere a momentos específicos o a eventos decisivos. Así que cuando Pablo usa estas dos palabras juntas, Pablo está hablando del momento exacto en que ocurrirá la venida del Señor dentro de ese plan divino. Y hermanos, en el caso de los cristianos, yo creo que es muy importante estar conscientes, muy conscientes de que la venida del Señor va a ser una venida inesperada. La enseñanza aquí del apóstol Pablo es muy clara. Dios, hermanos, no ha revelado ese momento exacto, no ha revelado para nosotros la fecha en la cual ocurrirá este glorioso evento. Nadie sabe en este mundo, no ha nacido un solo ser humano que sepa con exactitud cuándo el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. No, desde el principio el plan de Dios ha sido que nadie sepa el día en que su Hijo habrá de venir. Dios tiene propósitos y Dios sabe por qué es mejor que sea así. Dios, hermanos, es mucho más sabio que nosotros. Y Él sabe que esto es lo que más conviene para los seres humanos, incluidos nosotros, sus hijos. En el caso de los cristianos, hermanos, desconocer esta información, ignorarla, impide que vivamos despreocupados espiritualmente, pensando tal vez que falta mucho tiempo. Si el Señor estableciese una fecha y nos la revelara,
entonces tal vez muchos de nosotros caeríamos en la comodidad, caeríamos tal vez en la negligencia. No habría en nosotros una preparación, no habría esfuerzos, porque diríamos, todavía falta mucho tiempo, todavía podemos esperar para prepararnos espiritualmente. Hermanos, en lugar de eso, Dios prefiere que su pueblo viva preparado todo el tiempo. Que no dejemos las cosas para el final, para el último, como a veces somos muy dados a hacerlo. El Señor quiere que siempre, en cualquier momento, en cualquier instante, estemos preparados para recibir al Señor. Si Él viniera en esta misma noche, que todos nosotros estuviésemos preparados. Ese cambio, hermanos, o esta forma del Señor de revelar, ¿verdad?, la información o de ocultarla, es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Cuando Pablo dice esto a los hermanos, todo parece indicar que ellos estaban conscientes de estas cosas. Dice el apóstol Pablo, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ellos sabían, ellos estaban instruidos respecto al tema de la venida del Señor. Sin embargo, Pablo vuelve a reiterar algo que ellos ya sabían. Que el día del Señor vendrá así, de manera inesperada. Es que estas cosas, hermanos, son muy importantes estarlas recordando. Dice el hermano Wayne, hay temas que merecen mucha repetición. Y este es uno de esos temas. Constantemente necesitamos estar recordando que el Señor viene y viene de manera inesperada. Pablo utiliza la figura del ladrón. Un ladrón en la noche se caracteriza por varias cosas. Se caracteriza por no anunciar su llegada. Nunca manda un aviso el ladrón diciendo, el próximo lunes voy a ir a tu casa a robar. No anuncia su llegada. Pero también se caracteriza por llegar cuando las personas están desprevenidas. Nadie piensa que el ladrón vendrá y entrará a robar. Pero también se caracteriza esta imagen del ladrón en la noche por tomar por sorpresa a quienes no están vigilando. Hoy en día mucha gente acostumbra ya, ¿verdad?, poner sistemas de alarmas, poner cámaras, hay sensores, detectan movimientos, llegan avisos al teléfono, ¿verdad? Se preparan por si acaso alguien quisiera entrar, ¿verdad?, a su casa a robar. Pero hay muchos que no tienen esto y tal vez el ladrón los toma por sorpresa. Bueno, el Señor, ¿verdad?, vendrá así, utilizando esta figura como un ladrón en la noche, que no va a anunciar su llegada, que va a tomar desprevenidos a muchos, que va a tomar por sorpresa a aquellos que no estén vigilando. Allí en Mateo 24, versículo 43, dice Cristo Jesús, pero sabed de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Por supuesto, cualquiera haría eso. Por tanto, dice también, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto implica una preparación constante, continua, porque nosotros no sabemos. Si supiéramos que el ladrón va a venir en tal fecha y a tal hora, estaríamos preparados para recibirlo, preparados para no dejar minar nuestra casa. Pero en el caso del Hijo de Dios, no sabemos cuándo vendrá. Por lo tanto, siempre debe de existir la preparación para poder recibirlo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, se utiliza nuevamente esta imagen y dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice el apóstol. Hermanos, la expectativa de la venida de Cristo es algo tan importante, pero es algo que no debe de producir en nosotros ansiedad respecto a cuándo vendrá el Señor, sino que debe de producir una vida
preparada. Eso es lo que Pablo exhorta, y Pedro también, y todos los que hablan respecto a la venida del Señor. Estar conscientes de cómo será, estar conscientes de que no hay aviso previo respecto a su venida, y por lo tanto siempre necesitamos estar preparados. Recordar que Cristo puede venir en cualquier momento debería hacernos tomar muy en serio nuestra vida espiritual para vivir con mayor fidelidad a nuestro Dios. Pero en el verso 3 también dice el apóstol Pablo, dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Este versículo, hermanos, refuerza y desarrolla aún más la explicación anterior del apóstol Pablo. La venida del Señor será un evento que sorprenderá al mundo. Las personas tendrán una falsa sensación de seguridad, de estabilidad. La gente dirá, todo está bien, todo es estable, todo está seguro, y en esos momentos llegará el juicio de Dios. Y entonces esa realidad que ellos sentían, que experimentaban, cambiará completamente. Sucederá como en los días de Noé, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. La gente estará tranquila en sus negocios, en sus trabajos, en sus diversiones, en el entretenimiento, en tantas cosas, y no estarán preparados para recibir al Señor. Pablo utiliza, ¿verdad?, un término muy importante, que es la palabra destrucción. La palabra destrucción. Y esta palabra, hermanos, no significa aniquilación absoluta, sino ruina y juicio divino. Pablo compara esta sorpresa con los dolores de parto de la mujer que está embarazada. Se llega el momento, se llega el día en que aquella mujer encinta habrá de dar a luz y empieza a experimentar aquellos dolores. Sí. Entonces, cuando comienzan los dolores de parto, ya no se pueden detener. Cuando comienzan los dolores de parto, ese proceso es totalmente inevitable. Y de la misma manera, el día del Señor vendrá de forma repentina y nadie podrá evitarlo. Como los dolores de la mujer encinta. No habrá escape para quien ha rechazado, en este caso, a nuestro Dios. No lo habrá. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el escritor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos? Es la pregunta. Así como la mujer encinta no puede escapar, de la misma manera, ninguna persona escapará al juicio de Dios. Cuando Cristo venga, hermanos, no habrá escapatoria para nadie. De allí la importancia de nuestra preparación. Pablo continúa y explica diciendo, ¿verdad?, respecto a esta manera en la cual debemos recibir al Señor, que necesitamos siempre estar velando y ser sobrios. Dice en el versículo 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como a ladrón. Muchas personas serán tomadas por sorpresa porque no habrán hecho los arreglos pertinentes en su vida, porque no se habrán preparado para recibir al Señor y para ser juzgados por Dios. Pero dice el apóstol
que en nuestro caso debe de ser diferente, porque nosotros no vivimos, no estamos en tinieblas para ser sorprendidos como ladrón. Si ustedes notan, hermanos, Pablo ahora hace un cambio muy importante en la manera en la cual habla. Si ustedes notan, hasta el versículo 3, el apóstol Pablo habla de ellos. Pero ahora, en el versículo 4, a partir de este versículo, Pablo se refiere a vosotros. Mas vosotros, hermanos, dice él. Hay un cambio respecto a los receptores del mensaje. En este caso, ahora Pablo se dirige, se enfoca en nosotros los cristianos. Nosotros sería algo inaudito, sería algo totalmente increíble, absurdo inclusive, que nosotros fuéramos sorprendidos por la venida del Señor. Que nosotros fuéramos tomados desprevenidos para recibir al Señor. Dice el apóstol Pablo, en este caso, que los creyentes, aunque vivimos en el mismo mundo que los incrédulos, no pertenecemos espiritualmente al mismo reino. Si ustedes se fijan, hermanos, el apóstol Pablo, cuando hace este cambio y pasa de ellos a vosotros, no es accidental lo que él está haciendo. Él quiere que nosotros recordemos estos principios muy importantes. Las tinieblas de las cuales él habla, de las tinieblas de las que él se está refiriendo aquí, no tiene que ver solamente con la maldad visible, con el pecado que hay en el mundo, la inmoralidad que a veces suele ser escandalosa, pero estas tinieblas implican muchas veces vivir sin comprensión de la verdad de Dios, sin comprensión de estos principios y de estas cosas que el Señor dice que van a suceder. Vivir en tinieblas implica muchas veces vivir sin discernimiento espiritual, sin comunión con el Señor, sin preparación para rendirles cuentas. Pero nosotros no vivimos en tinieblas, ese es el punto. Nosotros no estamos en oscuridad para vivir de esa forma como el mundo muchas veces vive. Una persona puede parecer, tal vez a los ojos de muchos, una persona respetable, una persona buena, justa tal vez. Pero si esa persona vive sin Cristo, esa persona vive en tinieblas. Esa persona no está preparada para rendirle cuentas a Dios. Esa persona no tiene comunión con el Señor. Esa persona no ha llegado a comprender la verdad de Dios. Repito, hay mucha gente aparentemente buena en el mundo, pero vivir sin Cristo es vivir sin preparación. Por eso Pablo dice que el día del Señor no nos debe sorprender a los creyentes como ladrón. Los creyentes no conocemos tal vez el día y la hora exacta, pero sí conocemos la realidad de que Cristo volverá. Y esa verdad debe de transformar toda nuestra manera de vivir. Y esto nos obliga, hermanos, a preguntarnos con mucha honestidad: ¿vivimos como personas que en verdad han salido de las tinieblas? ¿Así vivimos nosotros los cristianos? ¿O todavía hay áreas de nuestra vida gobernadas por la oscuridad, por el pecado tal vez escondido, oculto dentro de nosotros, por el descuido espiritual, por la indiferencia hacia la palabra de Dios, a veces por ser fríos en cuanto a la oración, en cuanto a nuestra adoración a Dios, o por la falta de seriedad respecto al regreso de Cristo Jesús? ¿Cómo vivimos nosotros, los creyentes? Hermanos, necesitamos vivir como personas que viven en la luz, no en las tinieblas. Que la palabra de Dios ha iluminado sus corazones y sus vidas, y que este conocimiento ha transformado su manera de vivir. Así debemos estar nosotros, como personas que en verdad hemos salido, repito, de las tinieblas.
Una persona puede decir que cree en la venida de Cristo, pero si esa persona vive como si nunca hubiera de comparecer ante Dios, en la práctica está actuando como alguien que todavía ama la oscuridad. Sus obras, sus acciones, sus palabras indican tal cosa. En el verso 5 dice el apóstol Pablo, continuando con este pensamiento, dice, refiriéndose a los hermanos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice él, no somos de la noche ni de las tinieblas. Noten cómo aquí Pablo sigue ahondando, sigue profundizando más en lo que somos y en lo que no somos nosotros. No solo afirma que los creyentes ya no estamos en tinieblas, sino que ahora, dice él, somos hijos de luz y somos hijos del día. En el lenguaje bíblico, hermanos, ser hijo de, muchas veces va a hallar esta expresión, hijo de algo. Muchas veces significa estar marcado por la naturaleza de aquello a lo que se pertenece. La naturaleza de la luz, la naturaleza del día es lo que nos debe de identificar, de caracterizar. Hijos de luz significa simplemente que somos personas cuyas vidas han sido alcanzadas e iluminadas y transformadas por la verdad de nuestro Dios. Significa que por medio del Evangelio ha iluminado el Señor nuestro entendimiento para que veamos nuestra condición, para que reconozcamos a Cristo, para que vivamos en obediencia. La palabra de Dios, hermanos, ha iluminado lo que antes estaba en oscuridad. Entonces, las cosas deben de ser diferentes. Cuando uno entra, por ejemplo, a su casa y llega de noche y está el foco apagado, todo oscuro, uno anda a tientas, ¿verdad? Uno no puede ver, no puede discernir, se puede uno tropezar, se puede uno caer, porque uno no puede darse cuenta de las cosas. Pero una vez que se enciende la luz, ¿verdad? Que todo está iluminado, nuestro proceder ahora debe ser totalmente diferente. Es exactamente lo mismo en relación a lo espiritual. La palabra de Dios, el Evangelio, ha iluminado nuestro entendimiento, nuestra percepción de las cosas. Por lo tanto, ya no debemos de vivir como si estuviéramos en las tinieblas, en la oscuridad, dice el apóstol Pablo. Ser hijos del día también apunta a una vida abierta, a una vida visible, a una vida transparente. La noche por lo general se asocia con lo que está encubierto o con lo que está desordenado, pero el día, en cambio, se asocia con la claridad, con la visibilidad, con la verdad. Decimos, es de día y todo es claro para nosotros. El creyente, hermanos, ha sido llamado a vivir una vida que no necesita esconderse de Dios. Su vida debe ser transparente, clara, evidente ante Dios y ante todos. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo, por tanto, por lo anteriormente dicho, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y aquí utiliza nuevamente Pablo más figuras para ilustrar esto. La gente que hace males, por lo general, acostumbra la noche para esta clase de cosas. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, que estamos de día y por lo tanto no debemos dormir, sino velar y estar completamente sobrios. La palabra durmamos, dice no durmamos como los demás, hablándose al mundo que es incrédulo y que muchas veces hasta hace burla de la venida del Señor. Esta palabra durmamos no se refiere aquí al sueño físico, tampoco hace referencia en el caso de los que han muerto
como vemos que en el contexto también se utiliza de esta manera la palabra dormir. Aquí Pablo, ¿verdad?, cuando utiliza este término, él se refiere a la insensibilidad espiritual, dormir, ¿verdad?, ser descuidados, tener apatía, tener falta de atención a las realidades eternas. Dormir espiritualmente es vivir sin vigilancia, carentes de esa vigilancia interior, vigilando nuestra vida, nuestras acciones. Dormir es perder la sensibilidad hacia lo malo, hacia el pecado. Nuestra conciencia no nos redarguye. Eso es estar dormidos. Es dejar de pensar seriamente en la presencia de Dios. Nos empieza a faltar el temor a Dios. Empezamos a olvidar que Dios conoce lo que hacemos, que Él nos está viendo, que Él sabe a detalle nuestro corazón y nuestras intenciones. Empezamos a dormir muchas veces. También, hermanos, muchas veces dejamos de pensar en la venida de Cristo, en la urgencia de la santidad, en la necesidad de perseverar fielmente. Todo esto son indicativos de que la persona está cayendo en un letargo espiritual. No es consciente ni es sensible hacia las cosas que suceden. Así que los cristianos no debemos adoptar la misma despreocupación del mundo. Dice Pablo, no durmamos como los demás, como el mundo hace. ¿Sí? Que ellos viven comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Que ellos viven en los afanes de ese mundo sin estar realmente meditando y pensando y preparándose para la venida de Jesús. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El creyente, hermanos, debe de velar. Y es que vivimos en un tiempo de mucho ruido, de mucha distracción. Hay demasiadas cosas a veces compitiendo por nuestra atención hacia Dios y hacia su palabra. Hay tantas cosas que a veces nos quitan el propósito principal de nuestra vida. Y vivimos tan atraídos y tan ocupados y tan centrados y concentrados en las cosas de este mundo, que desafortunadamente no vivimos velando, no vivimos preparados, no somos sobrios en cuanto a estas cosas. A veces sucede. Y cuando el corazón, hermanos, está saturado de las cosas triviales de este mundo, entonces se pierde ese deseo por las cosas eternas. Nada más pensamos en el aquí y en el ahora, en nuestra satisfacción en estos momentos, y nos olvidamos de las cosas eternas que son mucho más valiosas. Así que preguntémonos, cada uno analícese, pregunte, ¿estoy atento a las áreas donde Satanás suele atacarme? Todos tenemos ciertas debilidades donde Satanás muchas veces por ahí trata de derribarnos. ¿Pero estamos atentos a esas cosas o estamos dormidos? ¿Qué cosas están nublando mi vida espiritual? ¿Qué cosas están enfriando mi amor por Dios, por Cristo, por la iglesia, por las cosas espirituales? Seguramente en mi vida hay situaciones, hay tal vez cosas que me gustan, que me atraen de este mundo, pero que me están alejando y alejando de Dios, y no permiten que me prepare correctamente para recibir al Señor. ¿Estoy consciente de esas cosas? ¿Soy sobrio respecto a estos puntos? ¿O en verdad ni siquiera pienso en eso? Nada más vivo la vida y ya. ¿Estoy velando por mi alma? ¿En realidad valoro mi alma y procuro que mi alma sea salva en el día del Señor? ¿Estoy alimentando mi vida interior con la palabra de Dios y con la oración? ¿O no hago estas cosas? Bueno, esto nos indica, hermanos, si en verdad dormimos como los demás.
o si en verdad nosotros velamos y somos sobrios. ¿Cómo estamos? Un creyente sobrio es aquel que evita todo aquello que de alguna manera entorpece su vida espiritual y su comunión con Dios. Evita y se aleja de esas cosas. Dice en el verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación. Todos tenemos esta esperanza, hermanos. Todos sabemos que la vida es pasajera y que pronto tal vez muchos de nosotros pasaremos de esta vida. Pero tenemos esa esperanza, que seremos salvos por Cristo Jesús eternamente. Vivamos con esa esperanza y que esta esperanza, este amor y esta fe transformen nuestra manera de ver las cosas y también nuestra manera de vivir en este mundo. Pero Pablo continúa y termina, ¿verdad?, con estos pensamientos muy importantes. Y él nos enseña, hermanos, que la esperanza, esta precisamente de salvación, es una esperanza segura en Cristo Jesús. Dice el versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, con esas palabras está diciendo algo, creo, sumamente consolador. Él está diciendo que Dios no nos ha destinado para ira, es decir, no nos ha destinado para condenación. Por el contrario, Él ha determinado que nosotros, su pueblo, alcancemos la salvación. Sin embargo, Pablo añade al final de esta expresión algo muy importante. Pablo dice, hermanos, que esta salvación es por medio de Cristo Jesús. Hemos sido destinados nosotros para salvación, pero repito, por medio de Cristo Jesús. La salvación es un regalo que Dios nos concede, pero por medio de la obra redentora del Señor. Él vino a este mundo con ese propósito, verdaderamente, redimirnos de nuestros pecados y salvarnos, rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Dice en el versículo 10, quien murió por nosotros. Nunca olvidemos esto, hermanos. Por eso todos los domingos tomamos la cena del Señor, para recordar que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, hermanos, que esa esperanza que tenemos de salvación descansa, reside en la obra redentora de Jesucristo. Él murió por nosotros. Es decir, que Él murió a favor de nosotros. En la cruz ofreció su vida como esa ofrenda definitiva por nuestros pecados, para que ya sea, como dice Pablo, que velemos, es decir, que estemos vivos, o que durmamos, que ya habremos muerto tal vez. Sea una cosa o sea la otra, cuando Él regrese, vivamos para siempre con Él. La esperanza del cristiano siempre se va a mantener intacta mientras mientras permanezcamos en Cristo Jesús. Nuestros hermanos que han muerto y que han partido antes que nosotros, su esperanza está intacta cuando Cristo venga. Ellos estarán para siempre con el Señor. Y si nosotros estamos vivos cuando Cristo venga, de la misma manera tendremos la misma esperanza. Estaremos para siempre con el Señor, todos juntos. Pero muy importante entender que esta esperanza, la única manera de estar seguros de ella, es manteniéndonos fieles a nuestro Señor Jesús. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
Así, dice Pablo, así como lo hacéis. Sí, hermanos, la enseñanza acerca de la venida de Cristo y de la salvación futura nos fue dada a través de las Escrituras con un propósito bien importante: producir consuelo y producir fortalecimiento espiritual. Es una verdad que debe de compartirse y debe de recordarse constantemente dentro de la iglesia para animar y para edificar a los hermanos. Individualmente también necesitamos estar recordando estas cosas a nuestros hermanos que necesitan una palabra de aliento y de fortaleza. En este caso, los tesalonicenses, tal parece que ya estaban practicando esta mutua edificación. Ellos, dice Pablo, así lo hacéis. Se animaban, se edificaban con estas enseñanzas, pero necesitaban continuar haciéndolo. Necesitaban nunca dejar de recordar estos principios y estas verdades importantes respecto a la segunda venida del Señor. Así que en conclusión, hermanos, el día del Señor vendrá. Así lo dice la Escritura. El mundo entero será tomado por sorpresa, pero nosotros hemos sido llamados a ser vigilantes, a ser sobrios y a vivir una vida llena de esperanza en nuestra salvación futura. También podemos nosotros preguntarnos, ¿estamos preparados para ese día? ¿Estamos viviendo en la luz o todavía estamos caminando en tinieblas? Reflexionemos, meditemos, hagamos un autoexamen de nuestra vida, de nuestro ser interior y descubramos, ¿verdad?, cuál es la realidad en nuestra manera de vivir. Cristo dio su vida para abrir el camino de salvación y hoy nuestro Dios invita a todos a venir a Él. La salvación, como leíamos ahorita, está segura en Cristo Jesús. Tal vez aquí hay personas en esta mañana que todavía no están en Cristo Jesús. Tal vez hay personas aquí que aún no han obedecido el Evangelio y no han aceptado al Señor como su Salvador. No han confesado su fe en Él y no han sido bautizados para el perdón de sus pecados. Déjeme decirle de manera sincera y honesta y con todo el amor en Cristo Jesús que usted no está listo, no está preparado para recibir al Señor. Que si en este día el Señor le sorprende de esta manera, le va a sorprender como ladrón. Si en este día el Señor viene, usted no tiene esa esperanza de salvación eterna que sí tienen los creyentes que están en Cristo Jesús. Usted necesita hacer cambios en su vida. Usted necesita estar preparado para recibir al Señor. Usted necesita obedecer al Evangelio y comenzar a vivir una nueva vida guardando las cosas que Jesús ha mandado. Y queremos invitarle en esta mañana a que venga Jesús, a que acepte la invitación que Él le hace, a que se prepare y viva velando y viva sobriamente respecto a su vida espiritual. Si en esta mañana hubiese algún amigo, alguna amiga, algún joven que quisiera obedecer al Evangelio, pues puede manifestarlo con toda confianza. Está entre personas que le aman, que le aprecian, y usted tranquilamente puede alzar su mano y decir: hermano, yo quiero aceptar al Señor en este día. Quiero ser bautizado para que Dios me perdone.